¿Qué pasa cuando mezclamos un planeta, una especie de micos lampiños y el ego megalómano de creerse dueños del mundo? Ese desastre que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Este es un podcast de Ediciones Trébol Rojo sobre historias donde la estupidez humana se la pasa haciendo estragos en lo no humano y francamente todo lo demás desde tiempos inmemoriales. Yo soy Eduardo Merino Gufré, anfitrión de este podcast, y hoy les voy a introducir de dónde vino esta idea y qué pueden esperar de las historias que contaremos. Nuestra historia en el planeta está plagada de personajes que ponen el ego, la codicia y el progreso, entre comillas, como razones para seguir haciendo desastres sobre todo lo más que humano. Muchas de estas, o más bien todas ellas, tienen justificaciones estúpidas. Y para esta introducción a nuestro podcast, les traigo una pequeña mirada de algunas de esas historias que reflejan la estupidez humana. Por ejemplo, una de las respuestas más usuales cuando algo se vuelve molestia para las aspiraciones del progreso humano es usar la fuerza militar. La historia de la humanidad está plagada de varios ejemplos, como el reciente uso de helicópteros militares en El Salvador para acabar con una plaga de langostas. O cuando en 1935 el general George S. Patton intentó detener la lava de un volcán en una erupción en Hawái a punta de bombardeos. También está el ejemplo de cuando el gobierno mexicano hizo una operación anti-hippie en 1969 para deportar a los gringos que buscaban hongos alucinógenos en Oaxaca. También está la mítica Guerra del Emú de 1932, cuando el gobierno de Australia de la época le declaró la guerra a los emúes que amenazaban con acabar con los campos de trigo. Los mismos australianos también construyeron una serie de cercas de más de 3.000 kilómetros para evitar la invasión de conejos a los cultivos del oeste. Estos conejos han proliferado en ese continente desde que los europeos llegaron en el siglo XVI. La guerra del Emú no se queda atrás si hablamos de la campaña contra los gorriones que se llevó a cabo en 1958 en China, como parte de la campaña del Gran Salto Adelante de Mao Zedong, con la consigna Ren Ding Shen Tiang, que significa el hombre debe conquistar a la naturaleza. El pueblo chino se coordinó para acabar con la población nativa de gorriones, considerada como una plaga. El resultado, cuando llegaron las langostas, no había gorriones que se las comieran y estas acabaron con la mayoría de los cultivos del país, generando así una hambruna generalizada. De hecho, China tuvo que volver a traer gorriones de Rusia por el desbalance ecológico que habían creado, y cuando le preguntaron a Mao sobre los gorriones, solo pudo decir, bah, olvídenlo. Veremos también más ineptitud de otros gobiernos, como cuando creyeron que podrían detener la deforestación en la Amazonía con militares, o el lento movimiento de la burocracia cuando un volcán nació en medio de una finca y su lava se acercaba a las poblaciones cercanas. En este podcast también hablaremos del tráfico de lo más que humano para ganancias y mercados dudosos. Escucharemos el relato de la explotación del hongo matsutake en Japón y el largo camino que se tuvo que recorrer para tratar de salvarlo del extractivismo, así como la industria capitalista que casi acaba con este símbolo del otoño japonés. También les contaré la historia de la fiebre de las orquídeas que inició en el siglo XIX, la cual fue el origen para una obsesión global por estas plantas. Esto aún sucede hoy en día y seguimos escuchando historias de extravagantes cazadores de orquídeas, bosques acabados por esta extracción y la venta de estas plantas en un mercado negro que mueve millones de dólares al año. Y bueno, de mercados negros hay de todo. Hay historias de micos y hasta de pedazos de meteoritos que se venden por sumas millonarias, pero además ponen sobre la mesa todos los problemas que surgen cuando nos preguntamos a quién le puede pertenecer algo que cae del espacio exterior. Y el espacio exterior tampoco se queda fuera de este podcast. Esa es la última frontera de desastres que hemos ido convirtiendo en un basurero de maquinarias hechas por el ego de llegar cada vez más allá. También hablaremos de la mierda en sentido literal que quedó en la luna después de los primeros humanos que osaron pisarla, así como de todos los seres no humanos que sufrieron, padecieron y murieron en medio de dudosos experimentos que buscaban investigar si algo podía sobrevivir en el espacio.
También no nos quedaremos cortos de experimentos extraños. Pasarán por aquí personajes de la historia nacional e internacional que todavía no sabemos por qué les siguen prestando monitos nocturnos para pruebas que llegan a promesas vacías. Este es un guiño guiño para Patarroyo. Obviamente habrá mucho de conflictos socioambientales de Colombia, pues de esos tenemos de sobra. Hablaremos de la tala masiva de nogales en los centros orientales de Bogotá a inicios de la colonia. Hablaremos de los hipopótamos de Pablo Escobar en el Magdalena Medio, que se han convertido en toneladas y toneladas de problemas muy difíciles de solucionar ahora mismo. También hablaremos de la historia de esa famosa isla de los micos en la Amazonía y su relación con un gringo que explotó a estos animales y a las comunidades indígenas. Claro, aquí también están todos los dramas alrededor del meteorito de Santa Rosa de Viterbo, que ahora yace en el Museo Nacional, y también las historias de caimanes que han sido cazados y usados también por parte de grupos armados para desaparecer personas. En fin, hay muchas historias por contar y cada capítulo tendremos también invitados muy interesantes. Mientras cuento estos relatos, un invitado que conoce un poco sobre el tema o poco o nada de la historia que vamos a compartir va a reaccionar y reírse o decir el clásico no puedo creer que esto pueda ser verdad cuando les cuente este compendio de historias horribles. Sé que esto puede llegar a ser abrumador y a veces hasta terriblemente depresivo. Estas historias nos hacen perder la fe en la humanidad y por ello trataremos de contarlo siempre con algo de humor, aludiendo al absurdo de los seres humanos, para no seguir dándole poder a los idiotas de nuestra época. Riámonos de ellos, pongámosle en sus narices que son unos micos lampiños que no han aprendido a convivir en este planeta con todo lo que lo habita. Aún tenemos mucho que hacer, crear y decir en contra de esas malezas de personas. Así que no siendo más y dejándoles así este inicio agridulce de lo que será este podcast, les invitamos a que escuchen una a una estas historias para que al final podamos decir, así en coro, ¡ay, humanidad!